Bueno, entonces para empezar yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es escatología? A ver, ¿quién me dice la definición de escatología? Es la ciencia que estudia el fin del tiempo. Los acontecimientos. Los eventos del tiempo Los acontecimientos del fin del tiempo o del fin del mundo. Tiempo del fin. No solamente el tiempo del fin, sino el fin del tiempo, el fin de los tiempos. No tanto el fin. El tiempo del fin es parte de la escatología. Entonces, bueno, vamos a hacer una línea escatológica. Ahora, será un poquito diferente de la que hicimos en el estudio, porque la quiero hacer más completa. Entonces, nosotros habíamos hablado de esta línea ayer estuvimos tocando esta línea, que ustedes ven acá, que es una línea de la obra de Cristo y los eventos del último tiempo. Entonces, visto así se ve un poco como complejo, ¿no? Pero vamos a hacerla de nuevo y vamos a explicar etapa por etapa. Entonces, de pronto nos sale un poquito diferente, pero la idea es que coloquemos todos los eventos en la línea. Entonces empezamos con una línea de tiempo. Ahora, yo me voy a basar en esto, en su conocimiento de las profecías. Es decir, que yo no voy a probar lo que nosotros ya sabemos, sino que vamos a colocar en una línea los eventos que ya conocemos. ¿Está bien así? Bueno. Sí. Nosotros empezamos nuestra línea indicando en el tiempo de Cristo el tiempo del fin. PDF. ¿Cuál es el tiempo del fin en los días de Cristo? 27. Sí. En el año 27, Sí, muy bien, pero, ministerio. muy bien. Pero entonces, antes de eso, vamos a colocar así. Vamos a hacer así. Año 27. Este es el año, este es el nacimiento. Uy, esta escritura no está muy buena. Voy a tratar de aplicar un poquito más porque la última vez escribí horrible. Estaba haciendo una tableta. Entonces, a ver, entonces. Nacimiento de Cristo. Aquí tenemos el año 27, que es el bautismo. Ahora, yo he empezado explicando una cosa de que Cristo, antes de bautizarse, antes de su bautizo, es obviamente el Hijo de Dios. Pues esto para representar que esto va hacia atrás, ¿no? De la eternidad. Y Jesús es, entonces, el Hijo de Dios. Ok, pero en el año 27, Jesús, el año 27 y de ahí en adelante, hasta un hito, vamos a reducir el tamaño, un hito que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a ponerlo por acá. Los tenía en vista para la escala. Perfecto. Entonces vamos a ponerlo acá. Vale, vamos a ponerlo. Bueno, entonces tenemos aquí un hito que se llama la segunda venida de Cristo. Y el rol de Mesías o de Salvador va hasta un hito que está antes de la segunda venida de Cristo, que es Daniel, cuando Miguel se levanta, Daniel 12:1, ¿ok? Daniel 12:1. Si alguien quiere leerlo, por favor. Sí, Damaris lo va a leer. Daniel, ¿cuánto? 12:1, ¿verdad? Daniel, 12:1. Acá está. Daniel, ¿cuánto más? 12:1. En
aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de... Daniel 12:1. ¿Y será tiempo de qué? El tiempo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ok, ¿Lo puedo leer? entonces aquí vemos, vamos a aprovechar para hablar con Daniel 12:1 de este pasaje. Le dice que levanta. Él se levanta. ¿Cierto? Miguel se levanta. ¿Y qué hace? ¿Qué sucede cuando Miguel se levanta? Hay un tiempo de angustia, ¿no? Sí. Sí, hay un tiempo de angustia. Desde el cual no hubo gente hasta entonces. Exacto. Es tiempo de angustia. Angustia. Y esto es el tiempo de angustia de Jacob. ¿Conocen ese texto, ese pasaje? Tiempo de angustia. No, exactamente no sé en qué título. ¿No en fue qué- cuando luchó Jacob con el ángel? Exactamente. El tiempo de angustia de Jacob es un momento entre el momento en que Dios lo llama a regresar a su tierra y él está en el libro de desierto, Saúl, está ¿no? cerca y está esperando que llegue Esaú. Ahora, la gran angustia de Jacob era de pensar de que su pecado lo separara de la gracia de Dios. Y él tiene una lucha no solamente, no es tanto física, es más una lucha espiritual. Nosotros vemos que en ese pasaje realmente no hay combate, excepto uno, el combate de Jacob con el ángel. ¿Sí? Y a raíz de este combate, al final hay un cambio de nombre. Israel. Esto conduce, Dios le cambia el nombre a Israel. Hermano, porque le dijo, ha luchado contra Dios y ha vencido. Entonces fue Jesús el que luchó con él. es que usted, sí, es Jesús quien luchó con él. Y un cambio de nombre. Jacob es Israel. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que tengamos esto en cuenta. Ahora, ustedes han visto un pasaje, a ver, el primero que lo encuentre, en el que dice, al que venciere, le daré una piedrecita en la cual habrá un nombre. Un nuevo nombre. En Apocalipsis. Sí, está en Apocalipsis, muy bien. Entonces, ¿qué? A ver si alguien... Si alguien lo encuentra mientras va buscando, continuamos con el relato. Hay un tiempo de angustia y Daniel 12:1 dice que... Apocalipsis 12:17. ¿Cómo? 2:17. Sí, el que tiene oído oiga lo que dice. 2:17. ¿Ok? Entonces tenemos aquí Apocalipsis 2:17. Entonces, miren una cosa. Algo muy interesante. El pasaje de Miguel se levanta, Daniel 12:1, dice que cuando él se levanta hay un tiempo de angustia cual no hubo jamás. Y después de ese tiempo de angustia, ¿qué dice el relato? ¿Qué dice Daniel 12:1? ¿12:1 o 12? ¿Qué va a suceder con el pueblo de Dios? Que les va... ¿Será libertado su pueblo? La liberación, ¿cierto? Sí, La segunda venida de Cristo, eso no es una liberación. para su pueblo sí. La liberación que hay. Creo que el rojo usted no ve muy bien, ¿cierto? Si yo escribo así, ¿ven o no ven? Sí. Sí. Ya, ok. Entonces, liberación.
¿Qué liberación hay? De su pueblo. De la tumba y de la muerte. ¿Por qué? Cuando se dé la segunda venida de Cristo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Todos los muertos. Al sonar, Y los muertos en Cristo resucitarán primero. los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces son liberados de la tumba. Y nosotros, los que quedemos, seremos Arrebatados en un abrir y cerrar de Arrebatados. ojos a la final trompeta. ahí está. Entonces hay una liberación, ¿sí o no? Es decir, que en la escatología colocamos, en el momento en que Miguel se levanta, tiempo de angustia y liberación. Pero este periodo coincide también en la escatología con otro periodo que es también bastante conocido, y es el periodo que más aterroriza a los adventistas. Yo no entiendo por qué, porque este periodo no nos concierne, o sea, no es nuestra historia. Vamos a decir de que esta parte de aquí es la iglesia o el pueblo de Dios. Coloco la iglesia. Cuando digo iglesia no estoy refiriéndome a la institución, por favor. Y aquí es el mundo. Aquí hay un tiempo de angustia y aquí en esta parte de arriba, ¿qué tendría yo que colocar? ¿Qué sucede cuando Miguel se levanta en el mundo? ¿Todo se Pues, pasa muy bien? ¿O qué pasa? No, será tiempo de angustia para el mundo y liberación para la iglesia. Pero no, es tiempo de angustia para la iglesia y es tiempo de angustia para el mundo. Pero el tiempo de angustia de la iglesia es debido a que no hay intercesor. No hay el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se retira, pero no de los escogidos. Pero no hay intercesor en el cielo. El pueblo lo sabe. Y hay una lucha. ¿Recuerdan que yo les dije que había una lucha de saber es que Salvo, ¿no? es que yo voy a ser salvo o no? ¿Recuerdan que ayer les dijo, no sé si es que estaba muy mal el sonido, estuvo terrible, ¿eh? Técnicamente estuvo terrible. Entonces, hay esa lucha y esa es la lucha interna. Pero el mundo tiene una lucha también. Y esa lucha se debe a una serie de eventos que van a acontecer. ¿Y qué son esos eventos? Del momento en que Miguel se levanta hasta la segunda venida de Cristo, ¿qué sucede? Años. ¿Cómo? Las plagas, las Muy 7 bien. plagas. Las plagas. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hemos colocado 2 puntos de la escatología. ¿Y por qué yo me adelanté hasta aquí? Que yo empecé en el nacimiento de Cristo y vengo hasta acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del Mesías, ¿cuál es el rol del Mesías? Salvarnos. Salvar, ¿cierto? Voy a escoger un color azulito. Vamos a ver si lo ven. Uy, saltó eso. Se movió. Se me movió, no sé por qué. A ver. Entonces, todo este tiempo, esto es, desde el año 27 en adelante, Jesús obra como ¿el qué? El Consolador. El Mesías. El Salvador. Mesías. Una cosa interesante. Jesús, el año 27, es bautizado. Aquí llegamos a un evento conocido. ¿En qué año fue esto? La cruz. 31. 31. ¿Qué hace Jesús como Mesías en el año 31? ¿Qué dice Daniel 9? ¿24 en adelante? Vamos a encontrar el texto preciso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Y sobre la Santa Ciudad. y sobre tu santa ciudad. ¿Para Santa qué? Ciudad. Para terminar la prevaricación Sí. y poner fin al pecado. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado. ¿Y qué más? Y expiar la
expiar la iniquidad, para traer justicia la perdurable justicia perdurable, y sellar visión y sellar la visión y la profecía y la y profecía ungir al santo de los y santos. ungir al santo de los santos. Entonces, vemos que todas son cosas que suceden en ese periodo profético llamado las 70 semanas. Sí, pero cuando se le unge al Ungimiento, año 27. ¿Ok? el bautismo, Año, sí, ungimiento. eso es ungir. Claro, porque Jesús, ahora, nuestro bautismo es un bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Sí o no? También de inmersión. Sí, pero, claro, es de inmersión, obviamente, pero nuestro bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciendo que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, el bautismo está relacionado con el perdón de los pecados. Cuando Pedro tuvo el primer discurso después de Pentecostés, ellos le dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque Pedro les dijo, ustedes mataron al dador de la vida. Y ellos le dijeron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Y Pedro, ¿qué les dice? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre Dícese cada uno. ¿Okay? Entonces el bautismo está relacionado con el arrepentimiento, nuestro bautismo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cristo tenía que arrepentirse de algún pecado? No. No, Y no él tenía era santo. El libro de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, Y sin pecado. pero Sin pecado. Entonces, si Jesús no cometió pecado, entonces, ¿qué representa el bautismo para Jesús? Es un ejemplo a seguir. No, es la unción. Ah, Y la unción implica el inicio de una misión, Es un ministerio. de su ministerio, de su misión. Entonces, Lo que no entiendo es que unción y bautismo lo confundo. No es la misma cosa. Unción y bautismo. el bautismo y la unción no son la misma cosa, pero son símbolos intercambiables. Cuando una persona, por ejemplo, a los reyes los ungían, ¿cierto? Ya. ¿A Moisés lo ungieron? Moisés. No. ¿O sí? No. ¿No? Bueno, no lo ungió, No. no lo ungieron, No. pero pasó Pero- el mar, ¿no? Pero Pasó Pablo explica que al atravesar el mar, Mar Rojo, claro, eso fue un entonces ellos fueron consagrados para Jehová. ¿Ungidos o Todo el bautizados? pueblo, todo el pueblo fue ungido, consagrado para Jehová. Entonces, Dios les da un objetivo, les da un propósito. Jesús, en el momento en que es bautizado, él es ungido para un ministerio público. Hermano, entonces cuando Israel pasó el Mar Rojo, todos quedaron bautizados, ¿cierto? Exactamente. No. Y recuerden que antes de entrar en la tierra prometida en el Jordán, se vuelven a bautizar. Sí, también. Pasan el Jordán. ¿Vamos? Pero en seco. Por eso, sí, pero es que es un símbolo. Es el hecho de pasar entre las aguas y salir. ¿Ok? Es un símbolo. Entonces, aquí la unción en el año 31, la unción en el año 27. En el año 31 tenemos expiar el pecado, ¿cierto? Despías la iniquidad. Cuando Juan vio venir a Jesús en el año 27, ¿qué le dijo a la multitud? He aquí, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero, ¿qué? De Dios. de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, ¿por qué? Porque en el año 31 habría de ser sacrificado. Sí. Juan no entendía las palabras que estaba hablando. Él las dijo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? De ahí tenemos el año 34. ¿Ok? Apedreamiento de este. Ahora, entre el 31 y el 34 hay un evento muy Hermano, importante. una pregunta.
¿Por qué dijo que Juan no entendía lo que estaba hablando? Porque Juan envió emisarios a Jesús Cuando estaba preso. cuando estaba preso. Cuando estaba preso y le preguntó, le mandó a preguntar, ¿eres tú el que esperábamos o habrá de venir algún otro? Eso. Entonces Juan dudó. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan, como todos los israelitas, el G. White lo confirma, como todos los israelitas, ellos tenían un concepto del Mesías muy diferente de la realidad de lo que el Mesías es. ¿Qué pasó? Esta semana que pasó, Isabel y yo estábamos esperando en la estación de gasolina para lavar el carro y estaban pasando un programa en una radio judía y había un cura, un sacerdote católico y un rabino que estaban hablando del Mesías. Y escuchamos una hora y después de una hora le dije, ¿sabes qué? No quiero escuchar más. Es una barbaridad. No saben. Y siguen no sabiendo. ¿Sí? Ellos tenían, Juan, como todos los judíos en esa época, esperaba que el Mesías fuera un rey, un líder civil, un líder militar que liberara a Israel del yugo romano. Pero ellos no entendían. No, como ellos, creo que se imaginaban como Saúl, que Saúl también liberó al pueblo de los filisteos, ¿no? Sí, tal vez. Y mire lo que dice Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sí, estaba ya predicho. Ellos no entendían, ellos pensaban ver Jesús tenía un porte noble, pero todo el mundo sabía sus orígenes, sabía que venía de Belén, que su padre era un carpintero. Jesús no venía de una familia distinguida, sin embargo era descendiente, su padre, José, era descendiente de David. Miren lo que dice el versículo 3, y yo lo voy a poner aquí en pantalla para que ustedes vean. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Se dan cuenta? Entonces Juan estaba en la cárcel y Juan decía, pero este líder militar, ¿cuándo es que me va a liberar? ¿Cuándo es que va a sacar de aquí huyendo a los romanos? ¿Será que me equivoqué? Entonces manda a sus discípulos y dice, vaya, pregúntenle a Jesús, porque él sí debe saber. Si no es él, por lo menos él sabe quién es. Por lo menos sabe cuándo va a venir. Juan duda. ¿Ok? ¿Pues está claro ahí? Hermano, y más cuando le da la respuesta a Jesús, que Jesús no le dijo de una, sino que les dijo, dígale que los muertos resucitan, que los enfermos son sanados, que tal y tal cosa, les dijo. Exacto. Entonces Juan no le dice, no le dice nada, le dice, vaya, cuéntenle lo que está pasando. Si yo voy aquí en detalle, entonces Jesús, después de la cruz, en un punto, yo lo coloqué aquí, pero para poderlo colocar en la gráfica, no significa que está tan lejos, entre el año 31 y el 34, es decir, poco tiempo después realmente, después de que se presentó a sus discípulos, después de haber resucitado, asciende al cielo. ¿Y por qué yo coloco esta línea acá? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el ministerio de Cristo tenemos que analizarlo por etapas. De que el Mesías tiene diferentes tareas en función del periodo histórico. Creo que lo voy a poner más bajo porque
Sí, que esto no me va a caber aquí. Por eso hago un dibujo que les pueda enviar, que esté más o menos visible. Ya. Ahí estaría bien. Yo voy a hacer una línea aquí, y esta línea, que es paralela, me va a servir para colocar el rol del Mesías, ¿no? Entonces, a transponer la... Entonces aquí tenemos la ascensión, ¿no? Entonces vemos que desde el año 27 hasta el año 34 hay un rol. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que sucede entre el año 27 y el año 34? A ver, los estudiosos de la profecía. A ver, ¿quién sabe? Que está en Daniel, capítulo 9, versículo... Pero no quiero el versículo, quiero la síntesis. Sí, sí, me pueden dar la síntesis, si alguien sabe. que por una semana más confirmaría el pacto con... Muy bien, gracias. Gracias, Maggie. Perfecto. Entonces, aquí es la semana de... Confirmación del pacto. Gracias. Yo el rato no tengo por otro lado. A ver. Entonces, confirmación. Discúlpeme mi escritura de médico. No sé si alcanzan a entender. También. Muy bien. Pero hay una cosa interesante. Jesús, a partir de su ascensión, hasta un momento en la historia, más adelante, lo vamos a ubicar, vamos a ubicarlo por acá. Voy a dejar un poquito de espacio. Ubicarlo por acá. Es un momento histórico, profético, en la escatología, y hay una fecha. 22 de octubre. En 1844. Y esto viene, ¿de dónde? Lo que estudiamos, la profecía de las 70 semanas, la profecía de Daniel 8:14, la purificación del santuario. Sí. ¿Ok? Entonces vemos de que, si lo transponemos aquí, vemos que desde la expiación, desde el momento en que Jesús asciende al cielo, hay un rol particular de Jesús, y ese rol, ¿qué es? El juicio investigador. Sí, pero Jesús, ¿qué hace en el santuario? Desde el momento en que asciende, Intercede. muy bien, intercede, el ministerio de intercesión. No, voy a quitar la palabra ministerio y voy a colocar solo intercesión. Lo voy a hacer así, lo voy a acercar para escribir bien. Intercesión. Creo que es así que se escribe. Hay errores de ortografía, por favor, perdónenme. Entonces, el 22 de octubre de 1844 empieza lo que llamamos el juicio investigador. Y ese juicio investigador va hasta un evento que ya colocamos en el mapa, en la línea, que es cuando Miguel... Apocalipsis 12, Daniel 12:1. Ok, entonces, hasta Daniel 12:1. Muy bien, entonces nosotros vemos de que hay otra etapa. Y esta etapa es una etapa de juicio. Les voy a colocar el rol. Hermano, una pregunta. Desde 1844, 22 de octubre, Cristo está en el lugar santísimo intercediendo. Pero cuando intercede por los que están vivos, ¿no es cierto? Entonces, es que también en esta fecha ya él
juzgó a los muertos? ¿Los muertos ya están juzgados? Sí, ahora yo quiero explicarles una cosa muy interesante. La realidad... No termino mi idea, un ratito, Sí, disculpe. sí, ya. Porque lo que yo comprendo es que Cristo, a la vez que está intercediendo por su pueblo, cumple Ujú. dos roles en sí, intercesor y juez. Porque Tienes por toda la una razón. parte intercede por los vivos y juzga a los muertos desde Adán, ¿no? No sé si Ok. estoy bien o no, pero es lo que comprendo. Justamente lo que voy a completar aquí más en detalle, y eso demuestra que tú tienes una comprensión más fina de la profecía. Es decir, sí, Jesús hace un rol que es mixto y que va junto hasta el último instante. Porque cuando quedan juzgados los vivos es cuando ya su caso ha sido decidido. ¿Estamos? Vamos a decir que aquí Jesús está a la vez intercediendo, pero vemos que cada vez hay menos intercesión y más juicio. ¿Se dan cuenta? Y en un momento determinado de la historia, voy a colocar aquí en la mitad, pero no significa que esto está en la mitad, ¿no? Las proporciones no me las tengan mucho en rigor. El 11 de septiembre 2001. Hay un mensaje que empieza. ¿Saben qué? Lo voy a colocar más atrás y voy a hacer a propósito para tener espacio para explicar todo. Entonces, voy a hacer más atrás. Solo para tener espacio estoy haciéndolo así, ¿no? Esto no es una escala fija de tiempo, no es una escala exacta de tiempo. Entonces, 11 de septiembre del 2001. Y vemos de que aquí hay un punto otro punto importante en la historia, lo voy a colocar aquí en la mitad. Y en este punto importante tenemos la ley dominical. Y hay otro punto importante que es la ley dominical mundial. ¿Ok? Y lo que nosotros hemos estado estudiando en profecía nos dice que a partir, es muy largo, a partir del 11 de septiembre de 2001 hay un mensaje que va tomando fuerza con puntos distintivos, ¿no? ¿Sí ven? Si por favor alguien no me entiende lo que estoy diciendo, por favor, interrúmpame nomás tranquilamente. Y este es el mensaje del cuarto ángel. Apocalipsis 18. Es el mensaje para nuestra generación. ¿Ok? Ese mensaje va a traer como consecuencia, por ejemplo, cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos, hay una puerta, esto es una puerta, parece una banderita, pero es una puerta. Hay una puerta que se cierra para la iglesia adventista del séptimo día. Y aquí cuando Miguel se levanta, se cierra una puerta ¿para quién? Hermano, cuando usted pone ley dominical, la primera es la ley dominical para la iglesia. No, ¿Cierto? sí, para la iglesia, o sea, es la ley dominical no para la iglesia, es la ley dominical en los Estados Unidos. Y la otra ley dominical ya es mundial, ¿verdad? Mundial. Pero la puerta se cierra lógicamente primero para los adventistas. Claro, a los adventistas cuando Después se cierra para el mundo. Y eso es algo que inclusive hay todo un tema sobre eso. La ley dominical es el fin del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día por una razón.
porque es una prueba, es decir, los adventistas ya no tienen tiempo de prepararse a ver si es que van a guardar el sábado o no, es que se van a poner del lado de Dios o no. Todo adventista que haya comprendido el mensaje va a estar listo cuando llegue la ley dominical de Estados Unidos. Y si no está listo, va a perder progresivamente la influencia del Espíritu Santo. No sé si todos están entendiendo lo que estoy diciendo. Y es muy importante lo que estoy diciendo. Entonces, la ley dominical en Estados Unidos es el fin de tiempo de gracia para los adventistas como institución. Esto es como en el año 34. En el año 34, también una puerta se cierra. ¿Para quién? Para Israel. Para los judíos. Pero no para todos los judíos. O sea, Para se cierra, quiere decir que dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. de Israel. ¿Es cierto? Como nación. Como nación, claro, como nación. Como nación. Pero no, para un judío Mm. que decide creer en Cristo, para él no se le cerraba la puerta. Dios estaba... Pero sí se cerró la puerta definitivamente para un grupo. Y ese grupo es el Sanedrín. Para los del Sanedrín, pues sí. Sí. El año 34, No acuérdense, quiero saber nada. les coloco aquí entre paréntesis para que recuerden, porque nosotros hicimos esto en estudio de interpretación por parábolas y estudiamos el rico y Lázaro. ¿Qué significa esto de que yo hablo del rico y Lázaro? ¿Qué tiene que ver? En la parábola del rico y Lázaro, el rico representa al Sanedrín, a la clase sacerdotal. Los hermanos del rico representan a los otros líderes religiosos de Israel. ¿Quién muere en el rico y Lázaro? Los dos. Mueren los dos. Los dos. Muere Lázaro y muere el rico. El rico. Pero nosotros hemos estudiado que la muerte también es un símbolo y que la muerte significa un estado, un cambio de estado o un cambio de condición. Porque al rico en la muerte le va mal y a Lázaro en la muerte le va bien. ¿Ok? Solamente que esta parábola no habla del estado de los muertos. Esta parábola es una profecía que está indicando que el rico, que era el Sanedrín, que tenían el favor especial de Dios como príncipes del pueblo de Israel, perdían en ese momento hasta la salvación. Perdían la salvación. Quedaban condenados, perdidos, sin luz. Y el rico le dice en la parábola, el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro a mis hermanos. Y la respuesta de Abraham es, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y de hecho, muchos de los hermanos del rico, es decir, muchos de los líderes, los otros líderes, los que no eran influyentes, los que no eran parte del Sanedrín, llegaron a convertirse al cristianismo y a ser parte de la iglesia. Muchos de los sacerdotes se convirtieron a la fe. Entonces, no todos se perdieron. Es decir, Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo fue antes, inclusive del año 34, que ya estaba conocido, pero José de Arimatea también. También antes del año 34, pero hubieron personas como, por ejemplo, que era un maestro de Israel. Gamaliel. Gamaliel es un rabino conocido inclusive hasta hoy, pero lo han descreditado por su posición en favor de la iglesia. En el judaísmo lo han descreditado a Gamaliel. ¿Ok? Entonces, vemos de que ahí se cierra una puerta para un grupo social, ¿ok? Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de una manera particular, sus dirigentes, tienen su última oportunidad en la ley dominical en los Estados Unidos. El punto es, porque yo digo que la puerta se cierra para el adventismo, porque ya no hay tiempo, cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos, poco tiempo después se va a dar la ley dominical mundial. Y ya no hay tiempo de preparar el carácter.
Nosotros vamos a ser sometidos a una prueba de fe. Porque una cosa es hoy en día decir, no, pues es que yo soy adventista y guardo el sábado. Ay, qué raro que eres. No, maluco, yo no tengo amistad contigo. Una cosa es que nos rechacen socialmente y otra cosa es que nos digan, ok, si no trabajas el sábado te quedas sin trabajo. Y si te quedas sin trabajo no pagas el alquiler y te vas a la calle. Es otra historia, ¿no? Y otra historia es que te digan, pues si tú sigues observando el sábado, te vas a la cárcel. Ya que no tienes trabajo, también te vamos a poner una multa. Eso ya es otra historia, ¿sí o no? Entonces, cuando llegue la ley dominical en Estados Unidos, ya no hay tiempo de preparar el carácter para resistir la prueba de la ley dominical para los adventistas. Es por eso que es como si la puerta se cerrara. Yo no estoy diciendo que todo adventista queda perdido o salvo definitivamente en la ley dominical. No, porque es una prueba que es eliminatoria, pero no es la única. El pueblo de Dios, los adventistas se van a unir con el pueblo de Dios que va a salir de otros lugares. Personas que nunca han escuchado el mensaje adventista van a empezar a creer en Dios, se van a dar cuenta de la importancia de la ley y van a empezar a honrar el día de sábado. Y los adventistas que han salido de la prueba, en ese momento, tienen que unirse a esas personas y apoyarles. Esa es su misión. Como lo hizo en la iglesia, como lo hizo Jesús en la iglesia, ¿qué pasó? Jesús ¿de dónde sacó la iglesia? De los judíos que fueron fieles. Ellos pasaron la prueba. Muchos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros tenían diferentes oficios, inclusive algunos eran sacerdotes en el templo. Y todos ellos tenían como misión reforzar la fe de los nuevos creyentes. ¿De dónde salieron los nuevos creyentes? De los gentiles. ¿Sí? De la misma manera va a obrar Dios en el tiempo De final. los gentiles. Sí. Claro. Es que eran gentiles, ¿no? Claro, de la misma manera va a obrar Dios en el tiempo final. Y hay una parábola que habla de esto. Los obreros de la hora undécima. Los obreros que llegan a la última hora. El ladrón en la cruz es un símbolo de esos obreros que van a alcanzar la salvación en el último momento, y es nuestro deber apoyarles y llevarles luz a esas personas. Entonces, por eso Dios tiene que tener una iglesia pura, y ese filtro se hace en la ley dominical. Cuando llegue la ley dominical mundial, va a ser una prueba mayor, y esa prueba de la ley dominical mundial va a ser seguida de la pena de muerte. Y antes de que ejecuten la pena de muerte, Miguel se levanta. Las plagas y todo lo que viene. Se agrava el conflicto y es ahí que llegamos al tiempo de angustia de Jacob. No sé si hasta ahí está claro. Está muy silencioso. Pensativos. Bueno. Entonces, ya expliqué el asunto de la ley dominical, el mensaje de Apocalipsis, el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Obviamente hubiéramos podido colocar otras marcas. Aquí tenemos un TDF, tiempo del fin, en 1798. Es el cumplimiento de la profecía. Daniel 3. ¿No? ¿Qué profecía se cumple? Daniel 3 estábamos estudiando. A ver, ¿quién sabe qué profecía se cumple en 1798? Pues cuando toman prisionero, ¿no? A Pío VI. Sí, pero ¿qué pasaje? ¿Cuál es la ese es el evento histórico, pero ¿qué profecía es esa? Cuando la bestia recibió la herida en la cabeza. ¿Sí, Ivonne? ¿Dijiste algo? El 11, ¿no es? ¿11 qué? 40. ¿Qué dice Daniel 11:40? 1798 estás diciendo. Aquí hay otro tiempo del fin, ¿no? ¿Para quién es el tiempo del fin, dices? Lo voy a colocar pequeñito. Tú dices, ¿para quién es el tiempo del fin? No, ¿qué profecía se cumple? Aquí en TDF. Este es Daniel, sí.
La 70. Este sí es el que dice Ivonne, el que estoy colocando acá, pero no ese es el que estoy preguntando, pero lo coloco para que no se pierda la información. Daniel, 11:40. 11. ¿Cuánto? 41, ¿no? Sí. Y esto es TDF. Pero no es esa la pregunta. ¿Ok? Pero aproveché la información ahora. 1798, ¿qué sucede? Hay dos profecías que se cumplen en 1798. Histórico. Hay una El profecía Papa. que De la 70. tiempos Y medio y tiempo. medio tiempo. ¿De dónde viene ese? Le estoy dando una pista. 1260. Sí, la profecía de 1200. Hay dos profecías de 1260. Sí, las 2300 para que no. 2300. No, 1260 y Años. 42 meses. No, sí, la profecía que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no? Medio tiempo igual a 1260 60. días. Años. Sí. Cuando Y la profecía de 42 meses, Semana, 42. que es igual a 1260 días O años. o años. ¿Ok? Y esta profecía, ¿dónde empezó? En el momento en que alguien toma el poder. 538. 38. En el 538, gracias. Yo lo coloqué aquí, pero está mal. Colocar ese otro color. Tec. ¿Así está bien? 1260. En 538 entrega el poder al obispo. De Roma. Sí. Y nosotros aquí tenemos 1798. una línea escatológica, pero no la hemos terminado, no hemos ido tan lejos como fuimos en el estudio. Pero ya se me acabó el tiempo y no sé si quedan con que continuemos. Vamos a hablar de la segunda y la tercera venida de Cristo. ¿Qué piensan? ¿Continuamos o paramos? Hágale. Hágale, hágale. ¿Están todos de acuerdo? A ver, una voz más. Algunos están cansaditos del trabajo. Bien, entonces vamos a hacer otro hito. Entonces, si nosotros vamos más aquí adelante, vamos a encontrar, vamos a ubicar. Perdón. La tercera venida de Cristo. Y nos damos cuenta que, a ver, esto vamos a moverlo. Nos damos cuenta de que desde la segunda venida de Cristo en adelante, hay un periodo de tiempo. 2000 años. Exacto. De 1000 años, ¿no? ¿En qué pasaje del Apocalipsis habla de los 1000 años? A ver, ¿quién me dice? El juicio del trono blanco, pero, Sí, pero ¿Apocalipsis cuánto? creo que ¿Mm? 19, ¿no? Porque sí, sí, sí. ¿Alguien lo encontró? 18.
Apocalipsis 18. ¿Y cómo? Sí. Apocalipsis 18. Apocalipsis 20. 22. Apocalipsis 20, ¿no? Sí, Apocalipsis 22. Entonces ahí prenden al dragón durante 1000 años. Ahora, ¿qué versículo de Levítico me habla de enviar a alguien al desierto? Al macho cabrío. ¿Sí? ¿Cuál es el pasaje? A ver, ¿quién lo encuentra? Estamos buscando. Levíticos 16. A ver, ¿quién lo encuentra? ¿Nadie? 16, 22. Muy bien, Levíticos 16. ¿22 o 21? 22. Ok. Lee Levíticos 16, 22. Ah, está eso, lo siento. 16, 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ajá. Ahora, hay que leer el 21 y el 22. De Levíticos 16, 21 y 22. Hermano, no me perdí, no entendí por qué ayer lo relacionamos con Levítico. ¿Cómo? Que no sabe por qué le- ¿Por qué lo relacionamos con Levítico? Me perdí en ese. ¿Cómo es que Recuerda llegamos a- que, no sé si recuerdas, Maggie, que cuando estudiamos el día de la expiación, nosotros empezamos en los eventos de 1844. Y comparamos con Levíticos 16. Y hablamos del macho cabrío, que es un símbolo de todo esto que habría de pasar en el cielo. La expiación que se hace sobre el propiciatorio. Sí. Ok, entonces, al final, cuando Miguel se levanta, es un símbolo o sea, el símbolo de Miguel se levanta es cuando el sumo sacerdote acababa de hacer el rito de expiación en el santuario y se levantaba y salía del santuario al atrio y a la puerta del atrio, fuera del santuario, iba y ponía las manos sobre el macho cabrío por Azazel. Y este animal llevaba todo el pecado del pueblo de Israel y era abandonado en el desierto. ¿Okay? Ahora, cuando Miguel se levanta en la segunda venida de Cristo, ¿ok? Miguel se levanta, después viene la segunda venida de Cristo. Este es el trayecto entre el lugar santo, lugar más santo, lugar santísimo, ¿no? Sí. Y la puerta del atrio. Como usted está poniendo, Miguel se levanta, Daniel, capítulo 2, versículo 1, lugar santo, y la segunda venida de Cristo, la puerta del atrio. Uh-huh. Claro, Miguel se levanta e interrumpe su trabajo, ya no hay más intercesión, ya no hay más expiación, ya no hay más nada. Y el sacerdote Ok, salía. es como que de reversa, ¿no? Porque el lugar santísimo sería 1844. No, en 1844 empieza el día de la expiación. Miguel se levanta es cuando se termina el día de la expiación. Es por eso es importante, cuando nosotros estudiamos Levíticos 16, es importante leer en detalle ese pasaje porque allí se explica cómo funcionaba la expiación del santuario. ¿Qué dice la profecía de Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado.
Claro, entonces la purificación del santuario. ¿Y dónde se explica la purificación del santuario? Levíticos 16. Es decir, que esta profecía me habla de un evento que está en relación con Levíticos 16. Y cuando yo estudio Levíticos 16 y yo veo lo que se hacía en el santuario, veo que todo esto son símbolos de lo que Cristo habría de hacer en el santuario celestial. Porque todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una imagen, un símbolo, una imitación de lo que Cristo hace en el santuario celestial. ¿Sí está claro, Maggie? Porque Maggie debe tener, tal vez tiene ruido y por eso no abre. Entonces la idea es de que una vez que hemos puesto esto, hubiéramos podido agregar etapas de Levíticos, si quieren la próxima semana lo podemos hacer, ¿ok? Levíticos 16. La idea es de que cuando Miguel se levanta, esto coincide con el Levíticos 16, 21 y 22, yo diría 21, antes sería el 21, el 20, cuando hubiera acabado. Levíticos 16, 20. Entonces yo lo voy a colocar aquí para que tengan el texto. 16, 20. Y cuando llega aquí a la puerta del atrio, esto es Levíticos 16, 21. 21 y 22. 21 y lo que sigue aquí es Levíticos 16, 22. 22. ¿Estamos? Pues por eso no tocó, por favor, Oscar. No tocó, ¿Qué en otro color? de Levíticos. Ah, ¿por qué no quieres en otro color? ¿Qué color quieres? ¿Amarillo? ¿La base? Bueno, Vamos a subrayar los Levíticos, ¿ok? Al pedido de Isabel, Levíticos en amarillo. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Que ya aquí ya tenemos un mapa más detallado de la escatología. Ahora, la tercera venida de Cristo, ya creo que vamos a... Lo que para mí no quedó claro es la comparación. Cuando usted dice la puerta del atrio, no entiendo por qué, bueno, sí entiendo por qué con la segunda venida, el lugar santo cuando Miguel se levanta, sí. Entonces el lugar santísimo es lo de atrás, ¿no? Digo yo, porque si a partir de 1844 Jesús pasa al lugar santísimo para interceder por nosotros. Claro. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Imagínate que tenemos el santuario. Este es el atrio exterior. Aquí está la cortina del atrio. ¿Ok? Aquí tenemos el otro edificio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Ok? Aquí estaba la lámpara, la mesa, el altar y el arca. Aquí estaba, yo lo voy a acercar para que vean. ¿Sí están viendo? Sí. No, pero si lo hago afuera no me van a entender. Lugar más santo. Este es el lugar santo. Está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces aquí está la fuente y el altar del holocausto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que el día de la expiación tomaban... Uy, esto está muy grueso. Perdón. Tomaban un macho cabrío, 2 machos cabríos. Uno y 2 machos cabríos, ¿no?
Tiraban suertes entre los dos. Y uno era por Azazel. Que es el diablo. Y el otro, era por Jehová, que es Jesús. Ahora, ¿qué sucedía con el macho cabrío por Azazel? Lo dejaban vivo. El macho cabrío por Jehová era degollado. Era sacrificado. El macho cabrío por Jehová era sacrificado como Jesús murió en la cruz del Calvario. Y el sacerdote entraba con la sangre y no paraba aquí en el velo, sino que iba y hacía propiciación sobre el propiciatorio, que es la cubierta del arca. ¿Ok? Era el único día en el año que el sacerdote entraba en ese lugar. Y después de que hacía la propiciación, se levantaba. Entonces aquí tenemos Daniel. Ahí es cuando 12:1. toda la gente estaba pero atentos a ver si el sacerdote salía o moría. Sí, exacto. Uy, pasó. ¿Qué otra? Ah, sí. Ya. Todos estaban atentos a ver si el sacerdote se moría o qué pasaba. O no se moría. Entonces aquí tenemos, cuando el sacerdote se levantaba, entonces tenemos Daniel 12:1. Y tenemos Levíticos 16:20. De ahí el sacerdote continuaba y caminaba llevando el pecado. Yo lo voy a dibujar aquí no con rojo, lo voy a dibujar aquí con púrpura. ¿Ok? Lleva el pecado de Israel sobre él. Y va, ¿El pecado de quién? el pecado de todo Israel lo lleva sobre el sacerdote, lo lleva sobre sí y lo confiesa sobre el macho cabrío por Azazel. Entonces, aquí tenemos Levíticos 16:2. No, 16:20, perdón. Un número. Y Levítico 16:21. ¿Estamos? Pone toda la maldad del pueblo de Israel sobre este carnero. Y dice, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Ok? Y el 22, aquí el macho cabrío es enviado al desierto. ¿Sí o no? Es enviado al desierto. Ok. ¿Por qué la comparación? Nuestro punto de partida es aquí. 22 de octubre de 1844. Esto es ok. Levíticos 16:18. La comparación aquí. Levíticos 16:18. ¿Qué dice Levíticos 16:18? Dice, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. No, espera. Vivo.
Sí. Y el 20 dice, ¿qué no se ve? Más al medio. Estabas poniendo la lectura. Ah, perdón. No. Entonces, 18 y 19, ¿no? Aquí. Empieza el día de la expiación. Entonces empieza, primera etapa. Aquí otra etapa. Y aquí otra etapa. Y la etapa siguiente son los 1000 años. Hasta la tercera venida de Cristo. Entonces, la primera, se hace expiación. La segunda, Miguel se levanta. Se transfiere el pecado. Y la tercera es enviado al desierto. Maggie, si nos está siguiendo, cuando Jesús viene por segunda vez, ¿quién queda vivo en el mundo? Satanás. Perdón, ¿cómo? De los seres humanos, ¿quién queda vivo en el mundo? ¿Esa pregunta es solo para Maggie? Para todos. Para todo el que quiera contestar. ¿Quién queda? Escuché la pregunta, hermano. ¿Quién queda vivo cuando Cristo viene por tercera vez? No, segunda vez. Pues estamos solamente los del Satanás. pueblo de Dios. Pero en el mundo, estoy hablando en el mundo. En la Pero tierra. antes de que, pero están los, por segunda vez están, Los que lo Los traspasaron. redimidos. pues todos, ¿no? Todos. No. ¿Qué sucede con los justos Los vivos con los en la segunda venida de Cristo? Los muertos Los son justos son resucitados. arrebatados Son llevados al cielo. para Ok. Jesús. Entonces no quedan en la tierra, ¿cierto? No, solo los Ah, malos. quedan los pecadores. ¿Y en qué estado quedan los pecadores? Resucitan, ¿no? No, Para no, no, ser no. destruidos. No. A la segunda venida de Cristo no. No, son los malos que están vivos. Es que los malos quedan vivos después de la segunda venida de Cristo. No, mueren. Pues solo No, queda mueren. Satanás. Eso es lo que nos dice la Biblia, que todos van a morir. Ahora, ok. ¿No dicen que entonces, el que queda vivo es Satanás? sí, pero para estoy ver hablando toda la obra de los que él humanos. hizo. Estoy hablando de los humanos. Entonces, a la segunda venida de Cristo, ningún ser humano queda vivo en la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿quién queda en la tierra entonces vivo? Ahora sí, lo que dice, Satanás. Miriam. Satanás queda solo. Ahora, Solo. ¿alguno de ustedes ha estado en el desierto? ¿Y los justos qué? Si nadie queda vivo. ¿Y los justos qué? Pues no están en la tierra, están en el cielo. No, a ver, no comprendí. Cuando Cristo viene, los justos quedan, son arrebatados para Cristo. Sí. Los malos, los que no alcanzaron la salvación, mueren, ¿verdad? Mueren. Y Los que le malos que ya están traspasaron muertos, resucitan y vuelven a morir. exacto, eso iba a decir, los que le traspasaron resucitan y vuelven a morir. Los malos que ya están muertos, pues sigan muertos, ¿no es cierto? Muertos. Entonces, cuando Cristo viene por segunda vez, ¿quién queda vivo? Pues La Satanás, tierra. nada más, nadie más, ¿no? Solo Satanás, queda solo. Ahora, los que han estado en el desierto, ¿qué es la cosa más particular que se siente en el desierto? Calor. Pues, Además del calor, la- además del calor y de la sed, el calor. además del calor y la sed, La sed. el silencio. El silencio, sí. Angustia de salir de ahí. La Porque soledad. cuando uno está en el desierto no hay casi nadie. Bueno, parece una que otra persona en el desierto, porque todavía no se acaba toda la gente, pero cuando uno va a un desierto profundo, una vez nosotros tuvimos la oportunidad de ir en Israel al desierto de Judea, a un lugar muy alejado, y hacer una filmación en pleno desierto, para una cosa de la televisión. Y es impresionante cómo no hay prácticamente nadie. Soledad. Entonces, Satanás queda en el desierto por varias razones. La tierra ha sido quemada, queda como un desierto. Como chamizo queda.
¿Ok? Entonces, digamos que físicamente la tierra queda convertida en un desierto. Primera razón. Segunda razón, Satanás queda solo. Y esto es lo que dice Apocalipsis 22, que quedó encadenado. Pero encadenado por no cadenas físicas, sino cadenas de circunstancias. Porque Satanás no tiene a quién engañar. No tiene a quién inducir a pecar. Y tiene 1000 años para reflexionar en lo que ha hecho. Es por eso que esto está simbolizado en el día de la expiación con el macho cabrío que recibe el peso de todos los pecados de Israel, ¿ok? Y que queda abandonado en el desierto. No sé ahora, Maggie, si ahora sí ya entiendes el vínculo. Sí, sí, ahora sí ya lo tengo. Es que para todo el mundo quedó claro, todavía está un poco confuso esto. Hermano, quizás se puede repetir esa parte con sus palabras. Sí. Cuando nosotros vemos el día de la expiación, hay varias etapas. La primera es la expiación misma y después sale el sacerdote del santuario llevando sobre sí el pecado de Israel. Y él viene y lo pone sobre la cabeza del macho cabrío que fue escogido para Azazel, que significa el diablo, Satanás. ¿Y qué hacen con este animal? No lo matan, sino que lo envían al desierto. ¿Ok? Y esto es un símbolo de lo que Dios va a hacer en el tiempo final. Entonces tenemos diferentes etapas. La primera etapa, Miguel se levanta. ¿Qué significa esto? Que la expiación en el santuario se terminó. Y el transcurso de que Miguel se levanta hasta cuando va a la puerta del atrio, ¿ok? A la puerta del tabernáculo, afuera, ese trayecto, la tierra está barrida por las plagas, ¿ok? Y cuando Jesús regresa por segunda vez, segunda venida de Cristo, en esa ocasión, la tierra queda deshabitada. ¿Por qué? Porque los justos muertos resucitaron para vida eterna. Los justos vivos fueron transformados y todos fueron llevados al cielo. No están en la tierra. ¿En qué estado está la tierra durante esos 1000 años? Está quemada. Entonces queda como un desierto. Desolada. Desolada. Y Satanás queda solo como una persona está sola en el desierto. Dice Apocalipsis 22, dice que fue atado con cadenas, ¿no? Y esas cadenas son simbólicas porque esas cadenas no son físicas, sino que son las circunstancias. Es el hecho de que Satanás no tiene a quién engañar. ¿Okay? Entonces, ese desierto al cual es enviado el macho cabrío en Levíticos 16 es el mismo encadenamiento de Satanás durante 1000 años en Apocalipsis 22. Son símbolos diferentes que representan la misma cosa. No sé si ahí quedó más claro. ¿Podría ayudarnos ese versículo de Job cuando Dios le pregunta? Pero dice, ¿y los ángeles malos qué pasa con los ángeles malos? ¿Me escucha? Sí, perdón, Maggie, hay una pregunta de Sharo. ¿Y qué pasa con los ángeles malos? Satanás, cuando digo que Satanás queda solo en el desierto, obviamente está Satanás y sus ángeles. Ellos también están ahí, pero Satanás no los puede engañar a ellos más de lo que ya los engañó. Ellos están condenados. Ya no tienen más obra que hacer. Sí, Maggie, perdón. No, que digo que podría ayudarnos ese versículo, ahí no lo encuentro, pero cuando cuando Satanás se presenta ante Dios y Job le dice, Dios le dice, ¿dónde estás? Y él le dice, pues, rodeando la tierra y andar por ella. Ah, sí. Entonces sabemos que quieto, pues, no está rodeando, o sea, a ver, no la está rodeando por querer medir cuánto mide la tierra, sino que está tentando. Porque hay otro versículo en Apocalipsis que dice que, pues, no es el que acusa a nuestros hermanos de día y de noche, ¿no? Que se refiere, pues, al diablo. Exacto. El acusador de nuestros hermanos de día y de noche. Bueno, hicimos un estudiecito bien largo, ¿ah? Entonces vamos a parar porque yo sé que algunos están cansados.
Espero que haya sido interesante y bueno, ya tendremos la oportunidad de ver más en detalle esta... Falta la tercera venida. Sí, falta la tercera, no alcanzamos a terminar. Ujú. Pero podemos ver más en detalle la semana próxima, si ustedes lo desean. ¿Vale? Sí, está bien. Bueno.